Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda Suat, el rabino Abiyahu ben Yisrael. Vamos a compartir el día de hoy un libro que, de acuerdo a esta parashá número 24, que lleva por nombre Vayikra, Levítico, y llamó. Pero esta enseñanza que hemos titulado Juan 3.16, Yohanan 3.16. En relación con las enseñanzas anteriores que vimos el levantamiento del Mishkan en el desierto, los materiales, las vestiduras de los Kohanim, las vestiduras Kadosh Kadoshim, cada uno de los tres lugares, el atrio o el patio o el lugar de recepción donde se sacrificaban los animales. Luego encontramos una segunda cortina que es el Makom Kadosh, el lugar apartado, y otra tercera cortina, otra tercera puerta, el Makom Kadosh Kadoshim, el lugar donde se encuentra el Arca del Pacto. Ubicado en estas tres posiciones, en relación y en revelación, como Rabino Shaul nos muestra en 1 Corintios capítulo 13, este mismo Mishkan, este mismo modelo. Hemos estado hablando muchísimo de estos modelos y de este lenguaje que es el que nosotros tenemos que adoptar para poder comunicarnos con Yahuwah. En relación y en referencia con ese lenguaje Safá de servicio para Yahuwah, es el cual nosotros tenemos que ir aprendiendo ese lenguaje, esos idiomas, el Lashon Safá, un lenguaje de servicio para Yahuwah. Iniciando el libro de Levítico, nos encontramos con ahora el elemento principal, las ofrendas. ¿Qué era lo que se ofrendaba? ¿Cómo se tenía que hacer? ¿Cuál era el lenguaje? ¿Cuál era el propósito, el motivo por el cual se tenía que llevar a cabo estas ofrendas? Ofrendas que eran 5, hablamos también de los 5 lenguajes del amor de Yahuwah en esa enseñanza. Hablamos de las 5 diferentes ofrendas que se hacían para Yahuwah. Pero en estas 5 ofrendas, cada una tenía una variación, de tal manera que llegaban a ser 70 formas en las cuales uno se podía comunicar. Y aquí en este dato coincide el don de las lenguas. Yo quiero que usted vaya aprendiendo a armar este rompecabezas que Yahuwah nos está dando desde el libro de Bereshit. En esta ocasión, cuando se muestra cómo tenía que hacer una morada, una casa, una habitación de Yahuwah, y que esa habitación representa mi propia vida, dice el libro de Revelación capítulo 3 verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es una respuesta de una morada, de una habitación, de una casa, de un Mishkan, de un templo, de una casa, exactamente igual como lo es nuestro ser interior. Quiere decir que ese modelo de una habitación siempre ha estado en el corazón de Yahuwah, habitar en medio de su pueblo, para que nosotros tengamos una comunicación, una relación. Si no tiene una comunicación, un lenguaje afín, un lenguaje común, sino que tiene un lenguaje diferente, simple y sencillamente no va a haber una comunicación, no va a haber una respuesta. Pero Yahuwah quiere que nosotros hablemos su mismo lenguaje, su mismo idioma, y esto está escrito en su palabra. Algo que constantemente muchas religiones, iglesias que dicen que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el pacto inicial ya no está en función, puesto que ahora vivimos bajo la gracia. Esos son los argumentos que ellos dicen, no nosotros. Para nosotros, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Bereshit hasta Revelación o Gilganá, está vigente. Yahushua no vino a quitar ninguna sola letra, ni a borrar, ni a quitar, ni a añadir, ni a agregar.
solamente vino a cumplir el Torah, porque Él es el Torah viviente. Si Yahushua, siendo Él un hebreo israelita de la tribu de Yahudá, y que por medio de Él trae la redención para su pueblo Israel, ¿cómo es? Nos dice la Escritura que Él subió al cielo y fue presentada su sangre para redimir delante de Yahuwah, para redimir a todos los seres humanos. Su sangre que fue depositada en el templo del cielo, del Shamaín, de la Nueva Jerusalén, fue depositada esa sangre para redimirnos. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 20, dice, y por medio de Él, de Yahushua, reconciliar todas las cosas consigo, todas las cosas que están aquí en la tierra, con Él mismo que está en el Shamaín, habiendo hecho shalom por medio de la sangre de el madero, por medio de Él, ya sean las que están en la tierra o las que están en el Shamaín. Ahí está la respuesta. Vino a restaurar las cosas como fueron en un principio. Así es de que el día de hoy vamos a revisar esta enseñanza que lleva por nombre Juan 3:16, Yohanan 3:16, esta reconciliación que la única manera de poder acercarnos en el lenguaje conocido por Yahuwah y en el cual se estableció, porque Él dijo, un solo Torah, una sola ley para el nativo, para el hebreo, para el israelita, como para el extranjero, el Goyim, el Ereb Rab, aquel que vivía en medio de las naciones. ¿Quieres agregarte como pueblo de Israel? ¿Quieres añadirte como un hebreo israelita? Entonces tenemos que obedecer y escuchar el Torah de Yahuwah. Una misma ley para el nativo como para el extranjero. Dice este mismo lenguaje que Yahuwah nos da y comparte con nosotros en Juan 3:16. Voy a leer diferentes versiones para saber qué es lo que escriben otros autores, otros traductores en relación con este pasú. Reina Valera, 1960, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Biblia, NBV, que quiere decir Nueva Biblia Viva, Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. NBI, Nueva Versión Internacional, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Biblia Torah Viviente, Juan 3:16, porque de tal manera amó Adonai, YHWH, a los hombres, que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no pierda, sino que tenga vida eterna. HaTorah, del nombre verdadero, Juan 3:16, porque de tal manera amó Yahuwah al Olam Hasé, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Yahushua no se pierda, mas tenga Hayim eterno. Y ahora yo voy a poner la traducción que yo hice desde el hebreo al español. Y por supuesto, la intención de mostrar las palabras en hebreo nos revelan muchísimas cosas, abren nuestro entendimiento. En la escritura anterior de la HaTorah del nombre verdadero, dice, de tal manera amó Yahuwah al Olam Hasé. Hasé quiere decir este o esto que está aquí. Olam no solamente está describiendo toda la creación, sino está diciendo este mundo, esta creación. Dio a su Hijo para que
todo aquel que cree en Yahushua no se pierda, tenga vida eterna. Dice así, porque de tal manera, Oheb, Yahuwah Elohei, Aleph Taf, Ha-Olam, solamente aparece la palabra Ha-Olam, Aleph Taf, Ha-Olam. Cada vez que aparece la palabra Aleph Taf, es un símbolo, una señal en relación como una señal, un símbolo, pero también está relacionado con Yahushua HaMashiach. Cada vez que nosotros encontramos un ete o ate, Aleph Taf, está relacionado con Yahushua, algo reservado que viene de arriba, que viene del Shamaim. Como aparece en el libro de Bereshit 1.1, el Kim, Reshit, Barat, Aleph Taf, que es la cuarta letra, lo hemos escudriñado muchas veces, el Kim, Reshit, Barat, Aleph Taf en relación con Yahushua HaMashiach. Si ustedes se dan cuenta, esta Aleph Taf es la principal que sostiene esta menorá. Aleph Taf, Hau Shamaim, Be Aleph Taf, vuelve a aparecer Aleph Taf en el día número 6, Haaretz, la tierra. Entonces, aquí dice, Ki Gen Oheb Yahuwah Elohei, Aleph Taf Ha-Olam, porque de tal manera amó Yahuwah Eloheinu, su creación, es decir, el universo, todo lo que creó Yahuwah lo amó, y entre ellos está involucrado Israel, porque todas las cosas fueron creadas, dice el libro de Juan, por él y para él. Todas las cosas que existen fueron creadas por él, por Yahushua, y para él, para Yahushua. Entonces, si Yahuwah amó a su creación, en este caso a Israel, porque todas las cosas fueron hechas para Israel, por cuanto Yahushua es Israel y la novia, la Calá, es Israel, entonces todas las cosas fueron creadas para él. Amó Yahuwah su creación hasta que dio a él, Ad Asher Natan Ba'ado, dio a él. ¿Quién es él? Yahushua HaMashiach. Aleph Taf Beno, Aleph Taf Yehidó, su hijo unigénito. Behol Hamamin Bo, para que todo aquel que sea fiel, aquí hay una condición, para que todo aquel que sea fiel, que cree en él, que permanece en él, no se pierda. Lo Yabat, no se pierda, no se desvíe del camino, no se aparte del camino, sino para que todo aquel que es fiel a Yahushua no se desvíe, porque en él, Kibo Yitzmah Hayei Olam, porque en él, en relación con Yahushua, encontrar o alcanzará o adquirir, quiere decir esta palabra, alcanzará Hayei, vida perpetua. Hayei Olam, vida perpetua. Aquí encontramos esta palabra dos veces en este verso, Ha-Olam y Olam. Es lo mismo, porque en unos se traduce como vida perpetua. Las otras traducciones, las que leímos al principio, dicen vida eterna. Vida eterna. Nosotros, el Am Yisrael no utiliza eterno o eterna en relación con las cosas de Yahuwah, sino que utiliza la vida perpetua. Porque la Escritura claramente en muchos versos dice que Hasatán es eterno y que va a morir por la eternidad. Va a sufrir, va a pasar un tiempo de tormento por la eternidad. Entonces, no vamos a poner esa palabra en relación con las cosas de Yahuwah, que podemos decir son sinónimas, son muy parecidas, son iguales, se pueden compartir, sí. Pero hacemos una separación, una diferencia. Todas las cosas que son para el enemigo, para Hasatán, se le llama eternas. Y todas las cosas que son para Yahuwah, en relación con las cosas de Yahuwah, son perpetuas, que viven la perpetuidad.
desde la perpetuidad hasta la perpetuidad. No tiene tiempo, no tiene fin, no tiene principio, no tiene fin. La palabra eternidad es lo mismo, no tiene principio, no tiene fin. Pero esto lo hacemos en relación para distinguir, hacer una separación. Esta palabra olam que les acabo de decir, que viene de su palabra raíz alam, olam, tiene dos formas de escribirse, olam, con una letra bab o sin la letra bab. Strong H 5769, su palabra raíz es alam. Olam significa escondido, desaparición, tiempo fuera de la mente, es decir, es desde hace mucho tiempo. Perpetuidad, aquí está la palabra perpetuidad, por eso se traduce. Siempre, también significa siempre. Antigüedad, antiguo, ese es el significado de olam. Continuamente, eternamente, eternidad, eterno, largo, desde el principio del mundo, es decir, desde antes que existiera el mundo. Perdurable, permanecer, perpetuo, perdurar, perseverar, sempiterno, para siempre, siglo. Ahí está el significado. La palabra alam, que es la palabra raíz, Strong H 5956, significa apartar, encerrar, encubrir, esconder, negar, ocultar, oscurecer. Lo que nosotros no tenemos entendimiento, porque nuestra capacidad de vida solamente escasamente 100 años, quizá unos 110 años el más longevo en la actualidad, pero la Escritura nos dice que nuestros años de vida serían 70 años. Los más fuertes, los más robustos, 80 años. Esa es nuestra capacidad. Pero detrás de esos 80 años que nosotros tenemos, hay más edad para atrás y más edad para atrás y mucho más. Antes de que las cosas fueron creadas, Yahuwah ya existe. Él es desde la perpetuidad hasta la perpetuidad. Esa es la gran diferencia en decir creó al mundo o amó al mundo en relación la mente religiosa. Normalmente nos enfocamos en decir este mundo, esto que estamos viendo, la guerra, el desastre, el robo, toda la maldad que está relacionada con el mundo, porque Egipto es relacionado con el mundo mundano, el mundo pagano, el mundo de idolatría, el mundo fuera del concepto de Yahuwah, de su creación, sino el mundo alejado de Yahuwah. Eso está relacionado Egipto o Misraim. Pero en relación con las cosas de Yahuwah, no es que ame él al mundo, sino la creación de Yahuwah, por cuanto él creó este mundo. Este mundo es completamente diferente. Creó a Adán y Eva y lo puso aquí en la tierra. Después de que ellos desobedecieron por causa de la desobediencia del Torah, fue puesto aquí en este mundo, en este planeta. Y en ese mismo lugar fue puesto Hasatán, por haberse rebelado en el Shamaim, que fue expulsado por el querub Micael, y aquí fue lanzado. Aquí es su periodo de cárcel, de estar prisionero. Nosotros estamos literalmente también en esa misma prisión. Pero como hemos sido liberados por Yahushua, aunque vivamos en este mundo, nuestra vida ya no le pertenece al enemigo, a Hasatán, sino nuestra vida está escondida en Yahushua HaMashiach. Dice Yahushua, yo te pido, Abba Yahuwah, no que los saques de este mundo, sino que los apartes del maligno. Hay una diferencia. Estamos viviendo en este mundo, pero Yahuwah hace una separación, hace una división. Estamos en este mundo, sí, por cuanto tenemos esta carne, pero por cuanto Yahuwah hace una separación, ahora le pertenecemos a Yahuwah. Él ya nos redimió, ya murió en un madero, su sangre fue derramada para pagar el precio que nosotros debíamos de haber pagado por causa de nuestros pecados. Pero ya fuimos redimidos por causa de Yahushua. Esta palabra que en griego aparece con la letra Aion, G165,
significa en griego esta perpetuidad, o este mundo significa edad, perpetuidad, también pasado, universo. Fíjense cómo el griego lo pone como universo, no solamente este mundo, sino el universo o macrouniverso, tiempo antiguo, corriente de este mundo, desde el tiempo que transcurre, eternidad, eterno, siempre, siglo, universo. Viene de la palabra aei, G104, de un sustantivo que significa duración continuada, siempre, calificación regularmente, fervientemente, siempre. Tenemos otra palabra, ba'adó, hasta que él dio a él, es la palabra ba'adó. Viene de la palabra be'ad, Strong H 1157, viene de otro Strong que es ad, ahorita lo vemos. Be'ad significa a causa de, hasta que dio a Yahushua, pero dice a causa de quién, de Yahushua, que dio a él, ¿a quién él? A Yahushua, que dio a través de quién, de Yahushua, mediante, por medio, por sí mismo. Aquí solamente es un adjetivo, por medio de, a causa de, a través de, por sí mismo, para él, pero no especifica cuál él. Aquí no lo dice. Sin embargo, más adelante nos dice para que por medio de Yahushua tengamos vida perpetua. Siguiente palabra, ha'amim, para que sea fiel, para que todo aquel que sea fiel, no solamente para que todo el que cree en él, sino para que sea fiel, la palabra ha'amim. Strong H 5039, la palabra raíz es amán, se oye como si fuera pueblo, amín, mi pueblo, pero es amán, la palabra raíz, y significa ser fiel, firme, creer, permanecer quieto, estar quieto, ir a la mano derecha, confiar, lealtad, cumplir, verdad, verificar. Esto es de lo que nos habla el Torah de Yahuwah en relación con permanecer con fidelidad. Aquel que permanece con fidelidad en Yahuwah, aquel que ama su Torah, es porque le es fiel, es leal, es a la mano derecha, confía en Yahuwah. El verso 15 de Yohanan, primera de Yohanan 2:15, nos habla en relación que nosotros no podemos amar este mundo. ¿Por qué Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo? ¿Y por qué el mismo autor, Yohanan, en primera de Juan 2:15, nos dice, no amen al olam? Aparece la misma palabra, olam, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Yahuwah no está con él. Aquí nosotros ya entramos en una controversia, en una diferencia en relación, si Yahuwah dice que amó al mundo, entonces yo, ¿por qué no tengo que amar al mundo? Si él lo amó, yo también tengo que amarlo. Pero no se está refiriendo en relación con su creación. Se está refiriendo en relación con sus acciones, en relación con las circunstancias que lo ha llevado a separarse de Yahuwah, a oponerse completamente, a resistir todo lo que viene de Yahuwah. Sino que este mundo que vive en constante degradación o una constante privación de las cosas de Yahuwah, que no quiere oír, que no quiere ver, que no quiere hablar el Torah de Yahuwah, sino que quiere hacer en continuo, hacer pecado. Tenemos otro verso, Juan 16:33. Juan 16:33 dice, estas cosas les he mandado para que en mí
dice Yahushua, tengan shalom. En el Olam Hased, y aquí sí aparece Olam Hased, en este mundo. Estas cosas les hablo para que en mí tengan shalom. En él. Este mundo tiene tribulación, pero tengan buen coraje. Yo he vencido al Olam Hased, a este mundo. Ahora sí, aquí Yahushua está hablando no de su creación, no del humano, no de lo que él creó, sino está hablando de la condición del hombre que rechaza constantemente el aceptar a Yahuwah, el estar del lado de Yahuwah. Entonces tiene que haber una diferencia. Los que siguen a Yahuwah, los que obedecen, los que creen, los que permanecen fieles a Yahuwah y los que no quieren obedecer, los que no quieren escuchar, los que quieren seguir sus pasiones carnales, sus pasiones intelectuales, con todo lo que el intelecto, la capacidad intelectual que tienen, la capacidad motriz que tienen para realizarlo, lo pueden llevar a cabo. Pero cuando lo hacen alejados de Yahuwah, entonces Yahushua les dice, tengan shalom en mí, tengan confianza, apóyense conmigo, porque yo he vencido este mundo. El libro de Santiago, capítulo 4, verso 4, Jacob nos dice, adúlteros, ¿no saben que la Jebura, la amistad con el Olam, con este mundo es enemistad con Yahuwah? Cualquiera pues que quiere ser amigo del Olam, de este mundo, se constituye en enemigo de Yahuwah. Nuevamente volvemos a repetir, ¿qué quiere decir Juan 3:16 entonces? En relación con lo que acabamos de ver, ese Olam que se refiere no se está refiriendo a aquellos que rechazan el Torah, aquellos que rechazan a Yahuwah, aquellos que rechazan su palabra, sino aquellos que estamos dentro de su creación. Y en esa creación está implícito Yisrael, las 12 tribus de Israel, la Calá, la novia, su creación. De tal manera, amó Yahuwah, Eloheinu, a su creación, que dentro está Israel, hasta que dio a Yahushua, su Hijo unigénito, para que todo aquel que sea fiel, que le siga a él, en él, no se aparte, no se desvíe, porque en él, en relación con Yahushua, encontrará o alcanzará o adquirirá vida perpetua. Ahora sí vamos a ver lo que nos dice el libro de Levíticos, capítulo 1, verso 1. En hebreo dice, Vayikra el Moshe Baidaber, Yahuwah elab, Meohel meod lemor. Vayikra el Moshe Baidaber, Yahuwah elab, Meohel moed lemor. Aquí aparece la firma de quién es el autor de este libro, de este Sefer, en relación con y llamó. Hablaba al principio, antes de entrar a esta enseñanza, por qué a nosotros nos conviene aprender estos misterios que Yahuwah tiene para cada uno de nosotros. Este libro que está relacionado sobre las ofrendas, sobre los sacrificios, sobre los korbanot, sobre la vida que llevaban los kohanim, lo que tenían que aprender los kohanim, los levitas, las labores que tenían que aprender, las leyes, reglamentos. ¿Por qué es necesario que usted y yo tenemos que aprender? Porque si Yahuwah nos ha llamado a ser un reino de kohanim, de representantes, entonces me corresponde a mí aprender todas estas leyes. Esto no es otra cosa que aprender el mismo lenguaje de Yahuwah, aprender lo que Él ya nos ha dejado desde un principio. Este es el lenguaje de Yahuwah que yo tengo que comenzar a aprender, a memorizar, a seguir, porque Yahuwah lo está haciendo conmigo. Tenemos aquí en estas palabras decodificadas que encontramos el nombre de Yahuwah. Le voy a decir qué es lo que pasa y después yo le voy a mostrar en la fotografía para que usted pueda ponerle pausa, revisarlo y aprendérselo de memoria. Desde la primera letra Yod que aparece en la palabra Vayikra,
Ahí nosotros tomamos la letra Yod, que es la letra más pequeña del alefato hebreo. Es un puntito. Esta es la primera letra del Shem Kadosh de Yahuwah. Encontramos la letra Yod, contamos 7 letras hacia adelante. Recordemos que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Por lo tanto, cuando leemos el hebreo, lo tenemos que hacer de derecha a izquierda. Cuando leemos la transliteración, lo tenemos que hacer de derecha. Bueno, las palabras están escritas en español, pero tenemos que ir leyendo Vayikra, a la derecha El, a la derecha Moshe, a la derecha Vaidaber. Así tenemos que ir. En español, sí lo podemos leer de izquierda a derecha. Entonces tenemos que en hebreo, después de la primera letra Yod, aparece la primera palabra del Shem Kadosh de Yahuwah. Contamos 7 letras hacia adelante. En la octava encontramos la primera letra Hei, que es la letra Hei donde termina Moshe. Ahí aparece la letra Hei. En hebreo, en español es una letra H, YH, tenemos ya 2 letras. Nuevamente volvemos a contar 7 letras adelante y la octava vamos a encontrar la letra Bab, el nombre Kadosh de Yahuwah. Ahí en donde aparece Yahuwah, Yod Hei Bab, ahí aparece la letra Bab, que hace relación o referencia con la Ruach HaKadosh, la letra Bab. Nuevamente volvemos a contar 7 letras y en la octava vamos a encontrar la letra Hei. Esta letra Hei corresponde a Me o Gel. Aquí es donde nosotros descubrimos quién es el autor, porque hace su firma, su rúbrica, el Shem Kadosh de Yahuwah. El autor de este libro, que se encuentra exactamente de los 5 primeros libros, Bereshit, Shemot, el tercero que es Vayikra, el cuarto que es Bamidbar, el quinto que es Devarim, Deuteronomio. Encontramos que Yahuwah es el autor de este libro. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber como Kohanim, como representantes, esa comunicación, para tener ese lenguaje Kadosh Kadoshim, ese lenguaje Safá, para poder servir a Yahuwah. Aquí nosotros nos vamos a encontrar muchísimo con esta palabra ofrendas, sacrificios, libación, becerros, toros, chivos, palomas, incienso, muchísimo en relación con estas ofrendas. La primera ofrenda que nosotros nos vamos a encontrar es con la ofrenda Olá, ofrenda encendida, ofrenda que es completamente entregado a Yahuwah. Vamos a ver qué significa. Probablemente en la segunda parte vamos a ver el significado de la palabra minjá, que están muy relacionadas. De los 5 sacrificios, de los 5 tipos de sacrificio que había más, pero estos son los principales y otros se derivan de ellos. Los 3 primeros están relacionados con una ofrenda agradable delante de Yahuwah, que es Olá, Shelamín y Minjá. Son los que son agradables, ofrenda agradable delante de Yahuwah, porque son aportaciones voluntarias. Los últimos 2, que es Asam y Hatat, que son de pecado, estos no son sacrificios de olor fragante a Yahuwah, sino que estos sacrificios se tenían que ofrecer por pecar, por cometer un pecado, o el otro que es Asam por error, cometer un error o una equivocación. Se tenía uno que ofrecer estos sacrificios. El significado de Corbán, Strong H7133, significa sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación. Viene de la palabra Karab, Strong H7126,
significa acercarse, presentarse, estar cerca. Este es el principal propósito de presentar un sacrificio, de presentar una ofrenda para Yahuwah. Acercarnos, estar cerca, no estar alejados ni estar lejos. El pecado, eso es lo que nos hace estar lejos de Yahuwah. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos vivían en el huerto del Edén y vino el pecado, hubo una separación, Sin embargo, Yahuwah dio este medio para que nosotros no nos fuéramos tan lejos, sino estuviéramos cerca de Yahuwah, para acercarnos. El propósito de los sacrificios, de los korbanot, es acercarnos a Yahuwah. Este propósito literalmente viene siendo como el pedir perdón, el humillarnos delante de Yahuwah y pedir perdón, pero lo hacemos por medio de un sacrificio. Muere un animal, muere algo que es entregado para Yahuwah, no como un símbolo de extorsión o un símbolo de manipulación o querer manipular a Yahuwah para que estemos cerca, sino algo que me duele a mí, algo que me cuesta a mí, lo ofrezco para Yahuwah. Muchas veces eso es fruto del producto de mi trabajo. Yo trabajo y ofrendo mi corbán, un becerro, dependiendo mi estado económico. Si soy muy rico, entonces tengo que ofrecer un becerro, un ternerito de 3 años, de 1 año, dependiendo. Y es un precio elevado. Pero si soy muy humilde, entonces puedo ofrecer 2 pichones, 2 palomas. O si todavía no me alcanza para eso, entonces puedo ofrecer harina de trigo. Aún así, algo me tiene que costar a mí, algo tiene que salir de mí como parte de mi vida. Yo trabajo, compro esa harina que me cuesta a mí una cantidad y la ofrezco para Yahuwah. Puede ser en olor fragante o puede ser por causa de un pecado. Decíamos entonces que el propósito de los sacrificios es acercarnos a Yahuwah. El pecado nos aleja, el pecado nos separa. Y las ofrendas encendidas para Yahuwah o los korbanot, cualquier tipo de ofrenda, nos acerca a Yahuwah, restaura nuestra vida. En el libro de Éxodo y en el libro de Devarim, claramente nos dice: nadie se presente delante de mí con las manos vacías. Yo les voy a dejar aquí las citas para que usted las revise. Hay mucha escritura donde nos dice: no se presenten delante de mí con las manos vacías. Las ofrendas de ascensión, aquellas que son olá, voluntarias, y pueden ser ofrecidas por cualquier hombre, por cualquier mujer, o incluso un extranjero, alguien que por fuera escuchó acerca de Yahuwah, lo majestuoso, poderoso, lo lleno de rajamín, lleno de bondad. Entonces podía venir un extranjero que solamente había escuchado los prodigios y maravillas de Yahuwah y decía: ¿cómo puedo yo ofrecer una ofrenda para Yahuwah Elohei? Entonces también se le permitía ofrecer ese sacrificio. Existían varias clases de korbanot, más de 70 en total. Yo les decía hace un momento al principio que existen más de 70 ofrendas que se hacen para Yahuwah. Estas más de 70 no solamente son las 5, sino hay una variación. Vamos a ver cuál es esa variación de ese lenguaje que nosotros tenemos, que está enfocado en relación con nuestro lenguaje, comunicarnos con Yahuwah, acercarnos con Yahuwah. Las 70 naciones que están esparcidas alrededor del mundo y que entre ellos nos encontramos la verdadera casa de Efraín, que estamos haciendo aliyat teshuvah a Yahuwah y su Torah. Esa es una de las maneras en la cual nosotros podemos acercarnos. Ahora se dan ustedes cuenta del por qué, la importancia de aprender el lenguaje Kadosh, Kadoshim, el lenguaje Safá, el lenguaje de Yahuwah, el lenguaje de los Kerub,
el lenguaje del Mishkan, el lenguaje del Beit HaMikdash, porque eso nos va a acercar a Yahuwah. Cada cual de los sacrificios que eran ofrecidos por diferentes motivos, había muchísimas variaciones, motivos por el cual se tenía que ofrecer estos sacrificios. De algunos de una forma genérica, que estos sacrificios se dividen en 5 categorías principales. Ya los habíamos mencionado: olá, ofrenda quemada, ofrenda encendida; jatá, para expiar pecados; asham, por ciertas negligencias o algo que dejamos hacer; shelamim, o ofrendas de shalom, para celebraciones, para festejar, agradecer a Yahuwah; minjá, como una ofrenda vegetal de cereales, también de incienso. El sentido y el propósito especial de estos servicios, o rituales, si usted quiere llamarlo, era para mantener y afianzar un vínculo vital entre el pueblo de Israel y Yahuwah. Crear esa relación, esa comunión, estar cerca, permanecer lo más cortito, lo más cerca posible, para no alejarse. Cuando uno se aleja del fuego, inmediatamente el carbón, la leña comienza a apagarse. Pero si nosotros permanecemos cerca del fuego, permanecemos cerca de Yahuwah, nosotros no perdemos nuestra comunión, nuestra relación. El pecado muchas veces nos va a alejar. Ahorita nosotros estamos en el conteo 40 días previos a Yom Kippur. Comenzamos desde el día 1 del 6º mes. Y esto de los korbanot nos acerca a estar cerca de Yahuwah en esa celebración de Yom Kippur. El día de Yom Kippur, después de que ya pasamos el tiempo de ayuno, tiempo de pedir perdón a los familiares, a los amigos, a los líderes de la congregación, a los fraternos de la congregación, entonces estamos preparándonos para irnos acercando. Nos vamos acercando. Próximamente estamos también para la celebración de Yom Teruah, el día que se suenan las trompetas, que es cuando Yahushua HaMashiach hará su aparición majestuosa sobre todo el mundo, toda esta creación. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará delante de Yahushua HaMashiach, y entonces nosotros estamos listos, estamos preparados para recibir a Yahushua HaMashiach. Estamos preparados para tener esa comunión, para estar cerca, para no quedarnos alejados. No el mero día, un día antes, hablando por teléfono a fulano de tal, a X persona, porque yo sé que me cuesta, me duele, no lo puedo perdonar, pero si no le pido perdón, Yahuwah tampoco me va a perdonar. Tenemos todo 40 días para ir en esa transición, en ese paso a paso, en ese camino, para que todo aquel que cree no se pierda, todo aquel que es fiel no se pierda. Ese es el principal propósito. Ama Yahuwah a la humanidad, ama Yahuwah a su creación, ama Yahuwah a Israel, para que no nos perdamos. Y para que nosotros no nos perdamos, nos ha dejado su guía, nos ha dejado su manual, nos ha dejado su instrucción, nos ha dejado por medio de la Ruach HaKodesh, para que nosotros sigamos, seamos fieles a Yahuwah y no tengamos una vida alejados de Yahuwah. Había un orden, estricto orden y procedimiento para llevar este Corbán Olá. Primero, tenía que ser un macho cabrío sin defecto. Levítico 1, verso 3. O podía ser del ganado mayor, un ternero, del rebaño, o podía ser de las aves, o podía ser harina de aceite, incienso y sal. Harina, aceite, incienso y sal. Cada uno de estos procedimientos, requisitos, métodos que se tenían que llevar a cabo, los tenía que saber el Cohen Hakadol, el Kohanim, el levita. Porque cuando iba a ofrecer a alguien, ¿qué necesito? Entonces
le daba las instrucciones y le decía qué era lo que tenía que llevar, cómo lo tenía que llevar a cabo. 2. Tenía que poner su mano sobre su cabeza. Levítico 1:4. Si nos ponemos a leer todo lo que dice el procedimiento, es casi todo el capítulo, así es que tenemos que hacer un resumen y solamente vamos a ir dando los puntos principales. Primero, tenía que ser un macho sin defecto. Ese macho sin defecto podía ser del ganado mayor, del rebaño, de las aves o de harina de trigo. La harina de trigo tenía que llevar aceite, incienso, algunas especies secas para el incienso, y además un requisito indispensable: todas las ofrendas tenían que ser sazonadas con sal. La sal es muy importante para la ofrenda que se hace para Yahuwah. Número 2. Tenía que poner su mano sobre su cabeza. Levítico 1:4. Primero, para identificarse, el hombre, vamos a suponer, yo voy a ofrecer mi sacrificio, cualquiera de los puntos anteriores. Primero me identifico como si fuera yo en él, en ese animal, en esa ave, en esa harina, en el ganado. Y segundo, tenía que poner las manos para transmitir, como si fuera conectar un televisor, un teléfono, para transmitir los pecados que yo había cometido, se los transmitía a eso que yo iba a ser ofrendado. Y número 3, reemplaza o sustituye el animal mi propia vida. El animal es el que muere, el animal es el que se sacrifica y yo quedo vivo. Mis culpas son expiadas. Número 3, se tenía que degollar el animal y rociar la sangre. Levítico 1:5. Número 4, se tenía que despojar la piel, cortarla en secciones. Levítico 1:6. Número 5, poner fuego. El levita o el cojén tenía que poner fuego y poner leña. Levítico 1:7. Número 6, arreglar las piezas. Levítico 1:8. Esta forma de arreglar las piezas, porque ya se había cortado en secciones, primero era la cabeza, era lo primero que se tenía que poner sobre el fuego, la cabeza. Esto nos dice Romanos capítulo 12 del 1 al 2. Segundo, el sebo o la grasa se ponía sobre la cabeza cubriéndola. Número 7, las entrañas, todo lo que está, las vísceras, intestinos, todo lo que está adentro. Las patas se tenían que lavar y luego se ponían al fuego. Vamos a describir qué significan estos 7 pasos en procedimiento para una ofrenda corbán olá, ofrenda encendida. Ahí todo el animal se prendía en fuego, se ponía en fuego y hasta que desapareciera y quedaran las cenizas. Vamos a ver qué significa en español, qué significa esto que acabamos de hablar. ¿Cómo lo aplicaríamos a nuestra vida personal? ¿Cómo lo entenderíamos? ¿Cuál sería la forma más sencilla para que un niño lo pueda entender? El olá, la ofrenda encendida, representa la entrega total de nuestras vidas. Le damos todo lo que somos a Yahuwah. Nos damos a nosotros mismos a Él. No damos en primer lugar lo que tenemos o lo que podamos lograr, sino a nosotros mismos como una ofrenda de ascensión, para ser consumidos delante de Él y no tener nada nosotros mismos, que nos quedemos con algo. Absolutamente todo es entregado, una entrega total. No nos pertenecemos a nosotros mismos. En el momento de esa entrega, somos presentados delante de Yahuwah para luego, poco a poco, experimentar ese olá, empezando a darle nuestra vida representada por medio de la sangre. Lo primerito, se degolla el animal
y lo primero que sale es la sangre. Entregamos nuestra vida. Después de que nosotros entregamos nuestra vida, Él nos va partiendo en pedazos, en trozos, en partes, según como está estipulado. Cada cojanín tenía que aprender a llevar a cabo, cortar la sangre, degollarlo, vertir la sangre sobre la tierra. Aquí se vertía sobre el misbea, se tenía que esparcir. Posteriormente se le quitaba la piel, la parte externa, se cortaban las piezas en orden, tenía una forma, se lavaban los intestinos, todo lo que estaba ahí adentro, las patas se tenían que lavar y después se ofrecía completamente todo. No porque era un animal que iba a ser sacrificado para Yahuwah en ofrenda encendida, quería decir que así como va, así, sucio, sin lavar, se tenía que quitar parte de lo que traía ese animal en las patas. El siguiente paso del sacrificio de nuestro ser es cuando es quitado el sebo, aquella protección que cubre nuestras entrañas, que son nuestros motivos, intenciones, sentimientos. De esta manera somos hechos vulnerables, nuestra insensibilidad hacia lo que es de arriba del Shamaim es eliminada. Todo deseo de la carne es quitado absolutamente. Esto se puede comparar con la circuncisión del corazón, algo que nos dice el libro de Devarim, capítulo 10, verso 16. Esto de la circuncisión es una parte, no es completamente, es una obediencia, una orden que se tiene que hacer, pero cuando nosotros entregamos completamente todo nuestro ser para ser entregado a Yahuwah, Yahuwah acepta todo lo que es. También puede ser comparado con la eliminación del muro de protección de argumentos alrededor de las emociones de la mente de una persona, como nos dice 2 de Corintios capítulo 10, versos del 3 al 6. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Yahuwah para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Yahuwah. Aquí está lo que decíamos. Todo pensamiento mío que se levanta en contra de Yahuwah, creyendo que yo lo sé todo, creyendo que yo lo puedo todo y que Yahuwah no lo necesita. Entonces aquí nos dice, llevando todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Yahuwah y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Moshiach. Y cuando, estando preparados para castigar toda desobediencia, es decir, la mía, mi rebeldía, que no quiero recibir las cosas de Yahuwah, cuando muestro obediencia sea completa. Este pasú nos enseña que toda desobediencia en la sociedad puede ser combatida y destruida por una comunidad que ha tenido la experiencia de esta ofrenda de Olá, ofrenda encendida. El sacrificio de ascensión, una entrega total en el cual los argumentos de desobediencia han sido quemados en el fuego del Shamaim. El mundo está como está por falta de obediencia en las comunidades de los hijos de Yahuwah. ¿Qué es lo que nosotros leímos al principio? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Yahuwah a su creación, pero ama su creación, ama al ser humano, ama porque lo ha hecho a imagen y semejanza. No ama la maldad, la rebeldía, toda esa violencia que hay en el corazón del hombre. No ama esas acciones, ama al ser humano. Por lo tanto, el hombre que llega a este momento de decir, me arrepiento de haberme comportado como un necio, como un desobediente, me arrepiento y vengo delante de ti a restaurar mi vida.
El siguiente paso de la ofrenda de ascensión es que las entrañas, todo lo que está dentro, cuando alguien dice que no tiene sentimientos, que no tiene emociones, se tiene que lavar. Hay emociones negativas como emociones positivas, que están aquí en nuestras entrañas. Las patas en relación con las obras de las manos y las obras de los pies, eso representa las patas, tenían que ser lavadas con agua, lo cual representa el proceso de purificación por medio del Torah, exactamente como dice Juan capítulo 15 verso 3. Yahushua le dice a sus talmidín: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Efesios 5:26. Para hacerla Kadoshim, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra de Yahuwah. Aquí está. Entonces, esas entrañas que representan nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que está dentro de nosotros, como acto voluntario o involuntario hacia la creación, también nuestras manos, que representan las patas del animal, no las del ser humano, sino las patas del animal que se tenían que lavar, en nosotros representan las manos en relación con las obras y en relación con el caminar, hacia dónde caminamos. Caminamos en dirección opuesta al Torah de Yahuwah, en mi propia dirección, como mis propios derek, y no los halajot de Yahuwah, sino esto quiere decir que nosotros teníamos que ser lavados. Las entrañas representan los motivos, las emociones, los deseos. Las patas representan nuestra conducta, el caminar, nuestro estilo de vida, nuestros motivos. A nuestra conducta tiene que ser purificada por medio del Torah, para poder ser ofrecidos delante de Yahuwah como un olor fragante. Yahuwah nunca acepta nuestros deseos sin haberlos purificado por el Torah. Tampoco acepta nuestro estilo de vida sin la purificación por la palabra. Todo tiene que pasar por una corrección mediante el proceso del estudio del Torah, dirigido por la Rúa de Yahuwah. En las escrituras, tanto el Torah como la Rúa son un símbolo que representa el agua, la purificación. El olá, esta ofrenda olá que es encendida, todo tiene que ser quemado, absolutamente todo. Esto significa que no puede dejar absolutamente nada de su vida, nada de lo que yo soy, no podemos dejar para uno mismo, para usted mismo. Usted tiene que entregar, es una entrega total, completa. Usted no puede dejar un cachito de oreja para decir esto me lo voy a, para probar a ver qué tal. Usted como Kohanim tenía que ofrecer absolutamente todo. El animal que era sacrificado, absolutamente todo, incluso hasta el mismo excremento del animal que traía ya dentro, podía ser quemado. Porque estos animales, que eran todos herbívoros, comían. Hay una diferencia solamente con la paloma. Esto lo leemos, bueno, no viene en la explicación de Vayikra, pero se los voy a adelantar porque posiblemente no lo veamos en esta enseñanza. A diferencia del chivo, el borrego, el cordero, la cabra, el becerro, el ternero, la paloma, que era el tercero de los animales que se ofrecían, se les quitaba el buche, porque ahí las palomas comen cosas como piedras y otro tipo de cosas para que ellos se alimenten. Eso no era quemado, eso era sacado, era quitado de ahí, ahí no se ofrecía esa parte, pero de ahí en fuera todos los demás animales se ofrecía con todo y su excremento. Cuando tú te presentas delante de Yahuwah por primera vez, con alegría, con el deseo de servirle y de ser su siervo y su amigo de Yahuwah, Él recibe tu vida. Yahuwah te recibe, te da una vida nueva,
en lugar de la que tú le entregaste, Él te da una vida nueva. Esa vida nueva es la vida de la resurrección por medio de Yahushua HaMashiach. Luego te va reclamando parte por parte, pieza por pieza. Va profundizando la entrega hasta que no quede absolutamente nada de ti. Solo dependas de la nueva vida de resurrección que hay en Él. Y aquí es cuando nosotros podemos captar el verdadero mensaje de Yahuwah, cuando dice: y de tal manera amó Yahuwah a su creación, a la humanidad, al ser humano que fue creado a imagen y semejanza, que dio de forma completa, de forma total, no solamente una parte, no solamente con palabras, desde arriba podía dirigir toda la acción. Sin embargo, Yahushua HaMashiach entregó su vida entera, completa, para ser derramada en medio de un madero y derramar la última gota de sangre para redimirnos. Para que todo aquel que es fiel a Él, a Yahushua, todo aquel que permanece, como en este momento muchos de nosotros estamos comenzando a entregar nuestra vida, poco a poco. Primero nuestra cabeza. Yo recuerdo hace aproximadamente 8 años que yo comencé a conocer esto de Yahuwah por medio de un video de Rabino Natán que se llama Caín no es hijo de Adán. Pero ahí no comenzó mi caminar con Yahuwah. Ahí no comenzó el proceso de mi sacrificio. Cuando yo tenía 22 años, que yo me encontraba dentro de un baño, en el baño de mi casa, y que yo estuve a punto de quitarme la vida, ahí fue cuando yo le dije: si tú existes, yo entrego mi vida a ti. Te la entrego porque a mí ya no me sirve, no me es funcional. Si a ti te sirve, úsala para lo que tú quieras. Úsala para llevarla a donde tú quieras. En ese entonces, posiblemente yo no captaba la magnitud de que Yahuwah iba a tomar mi palabra. Desde aquel entonces, Yahuwah decidió tomar mi vida y me trajo como misionero a esta ciudad que yo actualmente estoy radicando, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, en el cual yo no nací en este estado, pero Yahuwah me trajo a este lugar para servir como un misionero, traer su palabra. Y había tiempo atrás que yo había decidido entregar mi vida total, en una entrega total, cuando yo cumpliera 50 años. Esta es la fecha que yo cumplí 50 años y me veo envuelto en una misión en el cual no me he detenido para poder compartir el Torah de Yahuwah. Próximamente yo les daré una sorpresa. Yo espero la respuesta de Yahuwah. Claramente, esta fecha de los 40 días previos a Yom Kippur también es para pedir. Y en el Shem Kadosh de Yahuwah, Abba Yahuwah, yo te pido que abras esas puertas, de lo cual tú sabes que yo estoy tocando. No solamente ahí, sino a través de esas familias, que yo pueda llevar tu palabra y tu mensaje. Yahuwah sabe de lo que estoy hablando, pero en su momento yo lo voy a compartir con ustedes. Toda Rabá Yahuwah. Comenzamos entonces una transformación, un proceso de entregar nuestra vida. Primero nuestra mente. Es lo primero que se pone en la parrilla. Lo primero que se pone antes de poner todo lo demás. Ahí está el fuego. Lo primero que se pone, la cabeza. Es lo primero. ¿Qué pasa en nuestro pensamiento? ¿Qué pasa por nuestra mente? Segundo, la grasa de nuestro cuerpo. Toda la grasa que hay alrededor se pone en el asador encima de la cabeza, para que ese olor suba delante de Yahuwah como un olor fragante, dulce. Este proceso que cada uno de nosotros comienza a entregar su vida, si lo queremos hacer de una ofrenda olá entera, si lo hacemos de forma parcial, bueno, es otro tipo de sacrificio.
Pero aquí es cuando Yahuwah comienza a cambiar, comienza a aceptar la persona que somos. Comienza a decir de tal manera, ama Yahuwah a su creación, al hombre, aquel que fue creado conforme a su imagen y su semejanza. Entonces nos rescata del lugar donde nos habíamos metido. Nos rescata del lugar del pecado que nos había contaminado y nos había separado de Yahuwah. La ofrenda, el corbán, lo que hace es acercarnos con Yahuwah. Ahora que estamos tan cerquita de Yahuwah, puedo ofrecer mi cabeza, puedo ofrecer el sebo de mi cuerpo, puedo ofrecer mis entrañas, puedo ofrecer mis patas, absolutamente todo, para que sea un olor agradable delante de Yahuwah. En el libro de Hechos, capítulo 20, verso 24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí de Yahuwah, para dar testimonio solemnemente de las buenas nuevas del favor inmerecido de Yahuwah. Mateo capítulo 10, verso 39. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por causa de mí la hallará. Lucas capítulo 22, verso 42. Diciendo, Abba Yahuwah, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es la ofrenda que usted quiere ofrecer para Yahuwah? ¿Una entrega total para que sea de olor fragante delante de Yahuwah? Así como Él envió a su Hijo unigénito, entregándolo completamente, para que todo aquel que sea fiel a Yahushua no se pierda. No nos vamos a perder, no tenemos por qué perdernos, no tenemos por qué apartarnos, sino que nos ha dado una vida en completa perpetuidad, llena de ahabá, llena del amor de Yahuwah. Hablábamos en relación con esta comunión que cada uno de nosotros tiene delante de Yahuwah. Primero, para acercarse, para estar cerca y además recibir de su ahabá, de su capacidad de, por medio de la Kedushá, que representa el amor, la Kedushá, poder acercarnos a Yahuwah. Es impactante todo lo que tiene que ver los temas anteriores. Ningún tema está fuera de contexto o independiente. Todo está perfectamente coordinado por parte de Yahuwah. Todo tiene un mismo sentido, un lenguaje, un mensaje que Yahuwah nos quiere transmitir. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que aprender por medio de la Ruach HaKadosh. Escuchar su Torah es que nosotros vamos a poder aprender el lenguaje Kadosh Kadoshim. Que Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Alejem. Tenemos una segunda parte, Korban Minjá, la ofrenda de harina. Nos vemos en la próxima. Shalom Alejem, Am Yisrael.